sendas rotas, entre dudas y temor, pero una voz me hablaba desde el fondo del corazón. Obedece, me decía, y verás mi bendición. Era Dios en su paciencia sembrando en mi interior. Semilla pequeña que al cielo mira, el sol la alcanza y el alma respira. Frutos de la obediencia brotan con luz y paciencia en el campo de la fe. Crece vida otra vez. Frutos de la obediencia rompen la indiferencia. Lo que siembra el Señor florece en su amor. Recordé a Abraham partiendo sin saber, a Moisés cruzando el mar por obedecer, a Jesús en Getsemaní diciendo hágase en mí. No se trata de entender, sino de confiar en Él. Cuando digo sí, Señor, ya empiezo a florecer. Él me guía, yo le sigo. Él promete, yo confío. Frutos de la obediencia brotan con luz y paciencia en el campo de la fe. Crece vida otra vez. Frutos de la obediencia rompen la indiferencia. Lo que siembra el Señor florece en su amor. Obedecer aunque duela, obedecer aunque no vea, obedecer aunque me cueste. Su voluntad es perfecta. Y cuando el tiempo pase y el fruto llegue al fin, veré en cada hoja su fidelidad en mí. Frutos de la obediencia, cosecha de su presencia. Mi alma canta a Él por lo que hizo en mi ser. Frutos de la obediencia, herencia de su paciencia. Cada paso que di fue guiado por ti. Predicación. Frutos de la obediencia. Vivimos en una era donde la palabra obediencia ha sido desplazada del centro del mensaje cristiano. Se habla con entusiasmo del amor de Dios, de su gracia, de su favor, de los milagros, de la prosperidad espiritual e incluso material. Pero muy poco se profundiza en el llamado constante, ineludible y glorioso a la obediencia. En muchas congregaciones, el Evangelio ha sido diluido al punto que se predica un Cristo Salvador, pero no Señor. Se proclaman promesas sin condiciones, bendiciones sin cruz y paz sin arrepentimiento. Como diría el pastor Chuy Olivares, no se puede hablar de bendición sin hablar de obediencia, ni de Cristo sin hablar de sumisión. Dios no está buscando cristianos emocionales, está buscando discípulos obedientes. No busca asistentes a cultos, sino siervos que hacen su voluntad. La Biblia lo deja claro desde el principio. La obediencia es el lenguaje del amor verdadero. Adán y Eva no cayeron por matar, robar o codiciar. Cayeron por desobedecer. Y toda la humanidad cayó con ellos, es decir,
El primer pecado del hombre no fue la inmoralidad, sino la rebelión. No confiar en Dios, no someterse, no creer que su voluntad era buena, agradable y perfecta. Y así como por la desobediencia entró el pecado, por la obediencia de uno, Jesucristo, fuimos todos llamados a salvación. Romanos capítulo 5, versículo 19. La obediencia no es opcional, es esencial. No es algo para creyentes más maduros. Es el cimiento básico de la fe. Sin obediencia no hay transformación. Sin obediencia no hay fruto. Sin obediencia no hay relación real con Dios. Ahora bien, ¿por qué entonces tantos creyentes caminan sin fruto? ¿Por qué oramos y no vemos respuestas? Cantamos y no sentimos comunión. Predicamos y no hay conversión. Discipulamos y no hay crecimiento. Porque la obediencia no se mide por lo que hacemos en público, sino por lo que decidimos en lo secreto. Como dijo el Dr. John MacArthur, puedes ser moral, religioso y trabajador, pero si no obedeces la palabra de Dios, no estás caminando con Él. Hay quienes obedecen cuando todo va bien, pero en la prueba retroceden. Otros obedecen mientras no afecte sus planes, pero si Dios les pide algo que duela, entonces desobedecen, racionalizan y se justifican. Pero Dios no pide obediencia parcial, pide obediencia total. Como enseñó Spurgeon, media obediencia es desobediencia. Esta predicación tiene un solo propósito: confrontarte con la verdad, para llevarte a dar fruto verdadero. Vamos a examinar, a la luz de la Escritura, los frutos gloriosos que la obediencia genera, las consecuencias trágicas de no obedecer, sobre todo en el contexto de nuestros hijos, los motivos por los que nos resistimos a obedecer y cómo regresar, por la gracia de Dios, al camino de la sumisión. Muchos padres, madres, líderes, jóvenes, oran por bendición, por restauración, por avivamiento. Pero no puede haber restauración sin obediencia. No puede haber fruto sin raíz en la palabra. No puede haber autoridad espiritual sin vida sometida al Señor. Como dijo Paul Washer, la evidencia más grande de que un hombre ha nacido de nuevo no es que sepa doctrina, sino que obedezca a Dios. Así que hoy vamos a mirar nuestras vidas con sinceridad, porque no estamos aquí para impresionar a nadie, sino para honrar a Cristo. Y si tú has estado luchando con la desobediencia, si has caído una y otra vez, si has visto los efectos de tu rebeldía en tus hijos, en tu familia, en tu entorno, no estás solo. Hay esperanza. La sangre de Cristo no solo limpia el pecado, también te da poder para obedecer. Como dijo Armando Alducín, la gracia no es una excusa para pecar, es una fuerza para obedecer. Prepárate, porque Dios va a hablar. Y cuando Él habla, exige respuesta. Hoy puede ser el día en que tu vida tome otro rumbo. Hoy puedes comenzar a ver los frutos que nacen solo en los corazones obedientes. ¿Qué es la obediencia según la Biblia? Obedecer a Dios no es simplemente cumplir normas, es confiar, someterse, rendirse a su voluntad, incluso cuando no entendemos. Como dijo Charles Spurgeon, la verdadera obediencia es la sumisión del corazón, no solo de los actos. ¿Qué es la obediencia según la Biblia? Cuando hablamos de obediencia, en el contexto bíblico, no nos referimos simplemente a cumplir mandamientos como un soldado cumple órdenes, ni a vivir bajo una lista fría de deberes religiosos. En la Escritura, la obediencia es una expresión viva de amor, confianza y rendición a la voluntad de Dios. Obedecer no es una carga, es un deleite para el corazón regenerado. Como dijo el salmista, «Oh, cuánto amo yo tu ley». Salmo 119, versículo 97. Pero antes de hablar de los frutos de la obediencia, debemos entender qué es verdaderamente la obediencia desde el punto de vista de Dios. 1. La obediencia no nace del temor, sino del amor. Muchos obedecen a Dios porque temen el infierno, temen la condenación, temen al juicio. Pero esa obediencia no es santa. Es incompleta. Dios quiere que le obedezcamos porque le amamos. Jesús fue claro en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará,
y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El amor genuino produce obediencia. Nadie puede decir que ama a Dios y vive en desobediencia constante. Como bien decía Charles Spurgeon, la obediencia es el idioma del amor verdadero. 2. La obediencia es oír con el corazón y actuar con fe. La palabra hebrea para obedecer, shama, no significa solo escuchar, sino escuchar para actuar. En otras palabras, si oímos la palabra y no la vivimos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Así lo enseña Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La obediencia no es pasiva, no es asentir mentalmente a una verdad bíblica, es caminar sobre ella. Como dijo John MacArthur, la obediencia bíblica no es opcional, es evidencia de una fe viva. 3. La obediencia exige sometimiento, no entendimiento. Hay veces que Dios nos pide hacer cosas que no entendemos en el momento. Nos pide esperar, perdonar, soltar, avanzar, callar o hablar. Y no siempre tendremos todas las respuestas, pero obedecemos porque confiamos en su carácter. Hebreos capítulo 11, versículo 8, habla de Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. No entendía, pero obedeció. ¿Cuántos hoy se detienen porque no entienden? La fe no exige explicaciones. La fe camina porque confía. 4. La obediencia es inmediata, total y perseverante. Dios no acepta obediencia parcial ni demorada. En 1 de Samuel, capítulo 15, el rey Saúl obedeció a medias. Hizo lo que parecía conveniente, pero no obedeció completamente. El profeta Samuel le confronta con palabras que siguen retumbando hoy. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Saúl perdió el reino por no obedecer completamente. No fue por idolatría ni adulterio, sino por desobediencia parcial. Dios no bendice la obediencia selectiva. No puedes obedecer lo que te conviene y desobedecer lo que te confronta. Como dijo Paul Washer, la obediencia parcial es desobediencia total. 5. La obediencia revela quién es tu verdadero Señor Jesús. Lo dejó claro en Lucas, capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El título Señor no tiene valor si no viene acompañado de obediencia. Puedes cantar, predicar, ayunar, llorar, pero si no obedeces la voluntad de Dios, no estás caminando con Él. Romanos capítulo 6, versículo 16, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? La obediencia define tu lealtad. A quien obedeces, a ese sirves. No puedes servir a dos señores. 6. La obediencia no depende de las circunstancias, sino del compromiso. Hoy en día, muchos creen que obedecer es algo que se hace cuando las condiciones lo permiten. Pero Jesús obedeció hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Filipenses, capítulo 2, versículo 8. La obediencia verdadera permanece en medio del dolor. No se rinde ante la presión. No negocia cuando es difícil. Obedecer a Dios en la tormenta es señal de que realmente le temes, le amas y le crees. Armando Alducin dijo, no se trata de cuánto sabes de la Biblia, sino de cuánto estás dispuesto a vivirla. 7. La obediencia es evidencia de una conversión verdadera. Hoy hay muchos que dicen ser salvos, pero sus vidas no muestran transformación. El verdadero creyente es obediente, no perfecto, pero sí rendido. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3, declara, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos.
No se trata de salvación por obras, sino de obras como fruto de la salvación. Como enseñó Spurgeon, Dios salva a los hombres para que vivan para Él, no para que sigan igual. Concluimos. La obediencia no es un requisito de nivel avanzado en la fe. Es el cimiento del cristianismo verdadero. Si no hay obediencia, no hay fruto. Si no hay obediencia, no hay comunión. Si no hay obediencia, no hay señorío de Cristo. Obedecer es amar. Obedecer es confiar. Obedecer es caminar por fe, aun cuando no entiendas. Es actuar cuando Dios habla. Es no negociar su palabra. Es reconocer que Él manda, y tú sigues. Ahora que hemos comprendido lo que es la obediencia bíblica, en la próxima sección, veremos los frutos gloriosos que Dios promete a quienes andan en ella. Pero primero pregúntate, ¿estoy viviendo en obediencia total? ¿O selecciono qué partes de la Biblia seguir? Frutos que produce la obediencia. La obediencia no es una carga ni un castigo. Es una puerta que nos abre al gozo de vivir en el centro de la voluntad de Dios. Muchos creyentes viven frustrados espiritualmente porque esperan cosechar bendiciones mientras siembran rebeldía. Quieren paz sin santidad, dirección sin rendición, prosperidad sin quebranto. Pero Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también segará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. La obediencia no siempre se recompensa con aplausos del mundo, pero sí con el favor del cielo. El que obedece a Dios no siempre tendrá fama, pero tendrá paz. Puede que no se haga rico en lo material, pero será abundante en lo eterno. Como dijo Chuy Olivares, el hombre obediente quizás no brille a los ojos del mundo, pero es un deleite ante los ojos de Dios. Veamos a la luz de la Escritura algunos de los frutos gloriosos que produce la obediencia. 1. Intimidad con Dios. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Este es uno de los frutos más preciosos, la manifestación de Cristo en la vida del creyente. No se trata solo de sentir bonito en la alabanza, sino de experimentar su presencia viva, constante y transformadora. La obediencia abre el acceso a una comunión profunda. El que obedece no solo sabe de Dios, sino que camina con Él. Charles Spurgeon decía, la obediencia es la llave maestra que abre la cámara de los secretos del Señor. 2. Protección divina. Salmo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este versículo ha sido muy citado, pero no siempre entendido. La promesa no es para todos, sino para los que habitan bajo la autoridad del Altísimo, es decir, para los que viven en obediencia. El obediente camina bajo cobertura. Cuando hay obediencia, hay respaldo. Cuando hay obediencia, hay protección contra los ataques del enemigo. No porque no vengan pruebas, sino porque en medio de ellas, Dios se mantiene como escudo. Armando Alducín enseña, Satanás no teme a tus gritos, ni a tu emotividad, le teme a tu obediencia. 3. Dirección clara del Espíritu. Salmo 25, versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. El creyente obediente no anda confundido. Quizás no tiene todos los detalles, pero sabe por dónde caminar. Dios revela su voluntad a los que se rinden a ella. No se la revela a los que buscan controlarlo, sino a los que están dispuestos a obedecer aunque les duela. Muchos no escuchan a Dios no porque Él esté en silencio, sino porque sus oídos están sordos por la desobediencia. El obediente tiene oídos afinados al Espíritu. Paul Washer lo expresó así: Dios no te revelará su voluntad para mañana si no estás obedeciendo lo que ya te ha dicho hoy. 4. Provisión sobrenatural. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta promesa fue dada a una iglesia generosa y obediente.
Muchos reclaman esta promesa sin considerar las condiciones espirituales que la acompañan. El obediente nunca queda desamparado. Puede que pase por pruebas, pero nunca por abandono. Dios no le da lujo, le da lo necesario, no alimenta la carne, sino el propósito. Mateo capítulo 6, versículo 33, lo confirma. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando tu prioridad es obedecer a Dios, Él se encarga de lo demás. 5. Paz genuina en medio de las tormentas. Isaías capítulo 48, versículo 18. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas del mar. ¿Quién no quiere paz? Pero la paz de Dios no es automática, está ligada a una vida en obediencia. El que obedece, aunque todo a su alrededor tiemble, tiene paz en el alma, porque su seguridad no está en las circunstancias, sino en el Dios que prometió estar con él. John MacArthur dijo, la paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios en medio de ellos, y eso solo lo disfruta quien obedece. 6. Vida fructífera y útil. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La permanencia en Cristo es inseparable de la obediencia. El que permanece, obedece, y el que obedece, da fruto. ¿Qué tipo de fruto? Fruto de carácter. Gálatas capítulo 5. Amor, gozo, paz, paciencia. Fruto de buenas obras. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Fruto de influencia en otros. Mateo capítulo 5, versículo 16. El árbol obediente da fruto en toda estación. No vive de emociones, sino de convicciones. 7. Recompensa eterna. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida. Dios no olvida la obediencia. Aunque aquí no veas toda la recompensa, en la eternidad te espera una gloria que no se puede comparar con los padecimientos del presente. Romanos capítulo 8, versículo 18. La obediencia, muchas veces, parecerá un camino solitario, pero termina en gloria. Como lo expresó Spurgeon, el camino de la obediencia es angosto, pero lleva al cielo. Concluimos. ¿Te das cuenta de lo que Dios promete al que obedece? No estamos hablando de teoría, sino de una vida distinta. Una vida con sentido. Una vida que agrada a Dios, bendice a otros y deja huella en la eternidad. Muchos quieren estos frutos, pero no quieren el compromiso. Quieren la cosecha, pero no la siembra. Pero Dios no obra por atajos. Él honra a los que le honran. Y el camino del honor es la obediencia. Si en tu vida no estás viendo fruto, no mires a tu alrededor. Mira tu corazón. ¿Estás obedeciendo o estás negociando con Dios? Consecuencias de desobedecer. El caso de los hijos. El corazón humano, cuando se aparta de la obediencia a Dios, no solo se destruye a sí mismo, también arrastra consigo a los más cercanos, en especial a los hijos. La desobediencia no es algo que se queda en la esfera privada, silenciosa y sin consecuencias. Es una semilla que, cuando se siembra en el hogar, germina tarde o temprano con dolorosas y amargas consecuencias. Muchos padres claman a Dios por la restauración de sus hijos, pero olvidan que Dios también clama por padres obedientes, porque los hijos no aprenden solo por lo que oyen en la iglesia, sino por lo que ven en casa. 1. El principio de la siembra y la cosecha. Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si los hijos crecen en un hogar donde reina la desobediencia, aunque sea camuflada con apariencia religiosa, ese ejemplo les hablará más fuerte que cualquier predicación. Y lo que se siembra en ellos hoy, se cosechará con lágrimas mañana. El problema no es que los hijos se alejan de la iglesia.
El problema más profundo es que, en muchos hogares cristianos, nunca se les mostró una fe viva, obediente y real. Charles Spurgeon advirtió: la desobediencia de los padres puede convertirse en la incredulidad de los hijos. 2. El caso trágico de Elí y sus hijos. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos del 12 al 17. Los hijos de Elí eran sacerdotes, pero vivían en pecado. Robaban las ofrendas, despreciaban lo sagrado y cometían inmoralidades en la misma puerta del tabernáculo. Elí, siendo sacerdote de Dios, sabía lo que hacían, pero no los estorbó. No actuó. No corrigió. Solo reprendió con palabras suaves. Dios lo sentenció en Primera de Samuel capítulo 3, versículo 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Este juicio no cayó por lo que hicieron los hijos, cayó por lo que Elí no hizo como padre. Paul Washer dice: tú puedes estar en el ministerio, pero si tus hijos ven una vida sin temor a Dios, ellos no creerán tus sermones. 3. Padres que desobedecen con sutileza. No se necesita ser un padre impío para sembrar desobediencia. Basta con tener un corazón dividido. Algunos casos no comunes, pero profundamente reales, son: caso 1. El padre espiritual que nunca confronta. Es un hombre devoto, ora, predica, incluso sirve como líder. Pero con sus hijos es permisivo. Los ve vivir en fornicación, drogas, mentira, rebelión. Y en lugar de corregir con firmeza, dice cosas como: Dios es el que transforma, no quiero empujarlos. Pero no se da cuenta que el silencio también educa. Cuando no se disciplina con amor, se autoriza con indiferencia. Este padre ora mucho, pero no obedece en lo básico: disciplinar, corregir, guiar. Proverbios capítulo 13, versículo 24. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Caso 2. La madre que justifica el pecado por temor al rechazo. Su hija se involucra en una relación tóxica, se aleja de Dios, empieza a justificar su vida con frases como: yo tengo mi propia espiritualidad, y la madre, en lugar de confrontar, dice: es que si le digo algo, se va a alejar más. Mejor no la juzgo. Pero eso no es amor. Eso es temor disfrazado de ternura. El amor verdadero dice la verdad, aunque duela. Como Jesús con la mujer samaritana. La amó, sí, pero también le dijo: has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 18. Una madre que no confronta a su hija con la verdad de Dios, termina validando su desobediencia. Caso 3. El hogar religioso sin vida. Aquí no hay gritos, ni vicios, ni escándalos, pero tampoco hay quebranto, tampoco hay arrepentimiento, tampoco hay obediencia genuina. Se vive una fe de apariencias, se ora antes de comer, se va los domingos al culto, se escucha música cristiana. Pero los hijos nunca ven confesión de pecados, nunca ven a sus padres reconciliándose, nunca escuchan un perdóname cuando fallan. Todo es formal, pero frío, estricto, pero sin gracia, bíblico, pero sin poder. Esos hijos, cuando crecen, rechazan la fe, no porque rechacen a Dios, sino porque nunca lo vieron realmente en casa. Vieron religión, pero no transformación. John MacArthur afirma: no hay mayor contradicción que enseñar santidad en público y vivir indiferencia en privado. 4. ¿Y qué pasa con los hijos? Muchos hijos se alejan de Dios porque sus padres nunca fueron coherentes. Otros desarrollan una fe superficial, de cumplimiento, porque eso fue lo que aprendieron. Algunos se rebelan por completo, no por odio a Dios, sino por haber vivido en hogares donde el evangelio era discurso, pero no vida. Armando Alduchin advierte: el mayor sermón que tus hijos escucharán no lo predicarás con palabras, sino con tu obediencia diaria. 5. ¿Qué sucede con la obediencia familiar?
Dios no solo llama al individuo a obedecer, llama a las familias. Desde el principio. Génesis capítulo 18, versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. La obediencia no es un acto aislado, es una herencia. Así como la desobediencia genera caos generacional, la obediencia puede traer restauración generacional. Concluimos. Padre, madre, ¿qué estás sembrando en tu casa? ¿Modelas obediencia o religiosidad? ¿Confrontas con amor o justificas por temor? ¿Corriges con mansedumbre o te callas con indiferencia? Los frutos de nuestra obediencia o de nuestra desobediencia no se verán solo en nuestra vida, sino en la de nuestros hijos, y quizás también en la de nuestros nietos. No hay herencia más gloriosa que dejar hijos que amen a Dios. Pero eso comienza con un padre y una madre que viven para agradarlo a Él, no al mundo. Como dijo Chuy Olivares, muchos quieren que sus hijos sean fuego para Dios, pero ellos son puro humo en casa. ¿Por qué cuesta obedecer? La obediencia, aunque es gloriosa, no es sencilla. Muchos creyentes sinceros desean agradar a Dios, pero tropiezan una y otra vez en las mismas áreas. ¿Por qué? ¿Qué hace que la obediencia, siendo tan central al caminar cristiano, se vuelva tan difícil para el corazón humano? La respuesta no es una sola. La lucha por obedecer está profundamente arraigada en nuestra naturaleza caída, en los hábitos del viejo hombre, en la presión del mundo y en la batalla diaria contra el pecado. Obedecer no es algo natural para el ser humano. Desde el Edén hasta hoy, nuestra inclinación ha sido la misma. Hágase mi voluntad, no la tuya. Esta parte de la predicación es vital, porque si no entendemos por qué nos cuesta obedecer, nunca podremos avanzar con libertad y madurez espiritual. 1. El pecado aún mora en nosotros. Aunque hemos nacido de nuevo, el pecado aún habita en nuestra carne. No tiene autoridad legal sobre nosotros, pero sigue intentando seducirnos y dominarnos. Como explicó el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículos del 14 al 24, hay una guerra interna. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo no está hablando de un incrédulo, sino de un creyente luchando por vivir en obediencia. Y ese conflicto sigue presente hoy. Hay deseos espirituales profundos, pero también una carne que se resiste, que quiere gratificación inmediata, comodidad y placer. Chuy Olivares lo dice así: obedecer a Dios es ir en contra de tu carne cada día, y eso duele. 2. Orgullo espiritual y autosuficiencia. Obedecer requiere rendirse, y eso es algo que nuestro orgullo detesta. El alma humana quiere tener el control, decidir por sí misma, actuar conforme a su parecer. Pero la obediencia exige reconocer que Dios manda y nosotros no somos el centro. Este fue el pecado original, querer ser como Dios. Génesis capítulo 3, versículo 5. Jeremías capítulo 7, versículo 24, muestra la respuesta del pueblo. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, sino que caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. Hoy en día, muchos creyentes viven de acuerdo a sus propios criterios espirituales. Leen la Biblia, pero obedecen solo lo que encaja con sus deseos, y eso no es obediencia, es rebelión adornada con lenguaje cristiano. John MacArthur enseñó: el problema del hombre no es la ignorancia, es la arrogancia. 3. Amor al mundo y a sus ofertas. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. El mundo promete éxito sin sacrificio, placer sin límites y libertad sin consecuencias. Y ese mensaje choca directamente con el llamado de Cristo a negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguirle. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Obedecer a Dios significa renunciar al sistema del mundo. Pero muchos
quieren vivir con un pie en la iglesia y otro en el mundo. Quieren la bendición del cielo, pero también la aprobación de la cultura. Spurgeon lo resumió con contundencia. Si un hombre ama tanto al mundo como para no poder obedecer a Dios, aún no ha nacido de nuevo. 4. Temor al qué dirán. El miedo al rechazo, al conflicto o a perder relaciones ha paralizado a muchos creyentes. No obedecen a Dios porque temen ofender a los hombres. En vez de agradar al Creador, quieren agradar a la criatura. Proverbios, capítulo 29, versículo 25 advierte: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El creyente que teme más al hombre que a Dios no podrá vivir en obediencia firme. Siempre estará comprometido, dividido, tibio. Y Jesús fue claro en Mateo capítulo 10, versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Paul Washer lo dijo de manera contundente: si tienes que elegir entre agradar a Dios y agradar a todos los demás, y eliges a los demás, tu cristianismo es solo religión muerta. 5. Ignorancia voluntaria de la palabra. Muchos no obedecen simplemente porque no conocen la palabra. No la leen, no la estudian, no la escudriñan, y al no conocerla, viven según su propio juicio. Pero la Biblia no fue dada para decorar nuestras estanterías, sino para gobernar nuestras decisiones. Oseas capítulo 4, versículo 6, lo dice con dolorosa claridad: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Armando Alducín suele repetir: la ignorancia de la Biblia es la raíz de muchos fracasos espirituales. Pero aún peor es la ignorancia voluntaria. Hay quienes conocen la palabra, pero prefieren no aplicarla, porque eso implicaría cambiar, dejar relaciones, soltar hábitos, humillarse o pedir perdón. Esa actitud es doblemente peligrosa, porque no solo hay pecado de omisión, sino también endurecimiento del corazón. 6. Heridas no sanadas que bloquean la obediencia. Hay creyentes que han sido traicionados, abusados, abandonados o maltratados. Y como no han sanado esas heridas delante de Dios, viven atrapados en resentimientos, miedos y mecanismos de defensa que les impiden confiar plenamente en el Señor. Obedecer implica confiar, y confiar se vuelve difícil cuando hay corazones heridos. Isaías, capítulo 57, versículo 15, nos da una clave poderosa, porque así dijo el alto y sublime: yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu. La obediencia sana empieza con un corazón quebrantado delante de Dios. Chuy Olivares dice: no puedes obedecer a alguien en quien no confías, y no puedes confiar en alguien a quien no conoces. 7. Porque hay una batalla espiritual real. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. El enemigo sabe que un creyente obediente es una amenaza. Por eso hará todo lo posible para desviarte, distraerte o desanimarte. Usará personas, pensamientos, tentaciones, incluso circunstancias, para que te apartes del camino del Señor. Obedecer no es solo un acto moral, es un acto espiritual. Es declarar: yo vivo para agradar a mi Rey, aunque me cueste. Paul Washer dice: Satanás no tiembla ante tus canciones, tiembla ante tu obediencia silenciosa y constante. Concluimos: obedecer cuesta, sí. Es ir contra la carne, contra el mundo, contra el diablo, pero es en ese camino estrecho donde Dios se revela, bendice, fortalece y usa. El creyente que obedece no es el más popular, ni el más admirado, pero es el más seguro, el más pleno, el más fructífero. Hoy, si te has visto reflejado en estas luchas, no te condenes, pero no te justifiques. Dios no busca perfección, busca disposición. Él honra al que dice: Señor, me cuesta, pero quiero obedecerte. Ayúdame. Como dijo Spurgeon, la gracia no elimina la lucha, pero garantiza la victoria. Volver a la obediencia, llamado al arrepentimiento. Después de todo lo expuesto, la belleza de la obediencia,
sus frutos gloriosos, las consecuencias de ignorar la palabra y las razones por las que nos cuesta obedecer, nos queda una pregunta vital. ¿Y ahora qué hacemos? El Señor no nos muestra nuestra condición para avergonzarnos sin salida, sino para llamarnos al arrepentimiento. Él no revela el pecado para condenar, sino para sanar, restaurar y enderezar los pasos torcidos. Volver a la obediencia es posible, y más aún, es el deseo ardiente del corazón de Dios. Como dice en Isaías capítulo 30, versículo 18, por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Dios espera que volvamos, y cuando regresamos con humildad y sinceridad, Él se deleita en restaurarnos. 1. El llamado de Dios no es a la perfección, sino a la rendición. Muchas personas no se arrepienten porque creen que no podrán cambiar, que es demasiado tarde, o que Dios ya se cansó. Pero eso no es verdad bíblica. Eso es condenación del enemigo. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios no exige que llegues perfecto, exige que llegues quebrantado y dispuesto. El hijo pródigo volvió desnudo, sucio, sin dignidad, pero con el corazón vuelto al Padre. ¿Y qué hizo el Padre? Corrió, lo abrazó y lo restauró. Evangelio de Lucas capítulo 15. Chuy Olivares lo expresa así. Dios no está buscando grandes logros tuyos, está buscando una rendición real. 2. El arrepentimiento no es solo lágrimas, es decisión. Llorar no es arrepentirse. Sentir remordimiento no es lo mismo que cambiar de dirección. El arrepentimiento bíblico es un cambio de mente que produce un cambio de camino. Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Convertirse significa dar la vuelta. Si ibas hacia la desobediencia, ahora tomas otro rumbo, el de la obediencia. Si huías de la voluntad de Dios, ahora corres hacia ella. Paul Washer dice, el arrepentimiento no es decir lo siento, es decir basta. 3. El camino de regreso empieza con una sola oración sincera. Tal vez has estado años caminando en rebeldía, tibieza o religiosidad sin fruto. Tal vez sabes que no has obedecido como Dios merece. Hoy, el Señor no te rechaza, no te condena, no te desecha. Él dice, Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Él te llama hoy a hablar con Él, a decirle, Señor, ya no quiero vivir a mi manera. Quiero obedecerte, aunque me cueste. Quiero volver. Charles Spurgeon escribió, el camino de regreso al trono de la gracia es corto. Una oración sincera es todo lo que se necesita para encontrarse con un Padre que ha estado esperando. 4. No solo vuelvas tú, trae a tu casa contigo. No se trata solo de restaurar tu caminar personal. Dios quiere restaurar familias, hogares, generaciones. Tu obediencia puede ser la puerta para que tus hijos vean a Cristo en acción. Como vimos en la historia de Elí, su pasividad arruinó su casa. Pero Josué, en contraste, declaró, Josué capítulo 24, versículo 15. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es el llamado hoy, restaurar la obediencia en casa. No solo hablar de Dios, sino vivir como si realmente Él fuera el Señor de nuestras vidas. Tus hijos necesitan ver a un padre quebrantado, a una madre firme en la fe, a unos esposos reconciliados, a una familia rendida. Armando Alducín enseña, no basta con decir, soy cristiano. Tus hijos necesitan ver en ti lo que predicas. 5. El poder para obedecer no está en ti, sino en Cristo. Quizá pienses, he intentado cambiar y no puedo. Y es cierto, tú no puedes por tus fuerzas, pero hay buenas noticias. Cristo vive en ti, y Él es el único capaz de darte poder para obedecer.
Ezequiel, capítulo 36, versículo 27, dice: Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. El Espíritu Santo no solo consuela, Él capacita, Él transforma, Él obra en lo profundo, donde tú no puedes llegar. No necesitas más fuerza de voluntad, necesitas más rendición, y Dios hará el resto. John MacArthur dice: el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos está disponible para levantar tu vida de la desobediencia. 6. Hoy es el día de volver. Dios no te está esperando con una lista de reproches, sino con brazos abiertos. El enemigo quiere que postergues tu rendición. Dios quiere que te humilles hoy. Hebreos capítulo 3, versículo 15. Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No hay obediencia sin arrepentimiento, y no hay arrepentimiento verdadero sin un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios desde hoy. Concluimos. Volver a la obediencia no es una tarea titánica que tú debes cumplir en tus fuerzas. Es una obra que comienza con un acto humilde. Decirle a Dios la verdad sobre ti. Sin excusas, sin adornos, sin justificaciones. La obediencia no nace de la religión, sino de una relación viva. Cuando ves la gracia, la obediencia ya no es una obligación, sino un privilegio. Dios no está buscando expertos en doctrina. Está buscando hombres y mujeres obedientes que digan: aquí estoy, Señor. Heme aquí. Lo que me pidas, lo haré. Lo que me digas, lo creeré. Donde me envíes, iré. ¿Quieres ver los frutos de la obediencia? Empieza hoy. Su gracia es suficiente. Su poder te sostendrá. Su amor te restaurará. Y su palabra te guiará. Oremos. Señor amado, hoy reconocemos que muchas veces hemos caminado en nuestras fuerzas, que hemos hablado de obediencia sin vivirla, que hemos pedido fruto sin haber sembrado con fidelidad. Perdónanos. Te rogamos, Espíritu Santo, que nos quebrantes, que nos ayudes a volver al camino de la obediencia, que nuestros hogares reflejen tu palabra, que nuestros hijos vean tu gloria en nuestra vida diaria. Haznos sensibles, humildes y decididos. Limpia nuestros corazones. Queremos dar fruto que permanezca, fruto que glorifique tu nombre. Y si hemos fallado, gracias porque aún hay esperanza en tu misericordia. Nos levantamos hoy con tu gracia, creyendo que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. La necedad se pinta de sabio, pero ignora al que lo formó. Cree que sabe, no escucha, y se va directo al error. Dicen en la esquina: vive como quieras, pero el sabio teme al Señor. Proverbios lo grita: el necio se resiste y su casa cae con dolor. Mateo lo anunció: ay, tonto útil, que no ves la señal. Te dieron tarjeta roja en el juego de la mar. La cruz no es adorno, es verdad y perdón. Y tú sigues jugando con tu salvación. Ay, tonto útil, que no ves la señal. Te dieron tarjeta roja en el juego de la mar. La cruz no es adorno, es verdad y perdón. Jugando con tu salvación. Gálatas lo dice: ¿quién te hechizó? Efesios clama: aprovecha bien el tiempo. Pero tú sigues con la risa burlona, como si el juicio fuera un cuento. Dios te llama a ser sabio, no un peón sin pensar. Gálatas lo dice: ¿quién te
Aprovecha bien el tiempo, pero tú sigues con la risa burlona, como si el juicio fuera un cuento. Dijiste, mañana cambiaré, pero Lucas te grita necio, hoy mueres y ¿qué harás? Y Tito recuerda que todos fuimos así, pero en Cristo hay salida, si te dejas redimir. Tontos útiles, deja ya el disfraz, no seas el necio que a su alma va a juzgar.